Muy buenas noches, muchachos. Espero estén muy bien. Espero vaya avanzando muy bien este semestre. Esta clase la teníamos desde un inicio programada como asincrónica y estoy grabando unos días antes del día que la van a estar observando. El Congreso Nacional de Odontología inicia mañana, 13 de octubre, y la clase va a estar en la nube para que puedan observarla las veces que necesiten. Y va a durar aproximadamente 50 minutos, 55, por lo tanto van a tener una hora más para que repasen un poco el material que les voy a poner de consulta y por favor me escriban un correo, un mensaje, cualquier duda. Ustedes saben que siempre estoy disponible los jueves toda la tarde, soy en clínica integral y los viernes en la mañana también, cualquier consulta que tenga, con mucho gusto, yo siempre trato de sacar el espacio. El tema que vamos a ver en esta clase es un tema que nos concierne muchísimo porque la odontología restaurativa, por muchos años el que lo quiera negar, lo puede negar, pero por muchos años ha sido probablemente lo que ha definido para la sociedad la odontología. Aunque los enfoques preventivos de salud pública y demás han venido creciendo, para la sociedad en general, el restaurar, recuperar lo perdido, es un poco el significado de lo que termina siendo la profesión en odontología para la gente que no conoce odontología per se. Por lo tanto, tenemos que unir un poco lo que nos dice la ciencia y lo que nos dice también el entendimiento actual del dolor orofacial con lo que se conoce ya de la odontología restaurativa y cómo éstas se interrelacionan. Resulta que en odontología somos excelentísimos para tratar el dolor agudo, para recuperar lo que hemos perdido. Actualmente incluso hay tecnología fascinante que nos facilita muchísimo el planeamiento, el diagnóstico, la recuperación de las estructuras perdidas. Casi que actualmente, de una u otra manera, todo bien planeado y con el ambiente adecuado, puede solucionarse. Eso, en cierta manera, crea un desfase, llamo yo, reduccionista y egocéntrico. ¿Por qué? Porque tenemos mucho control sobre lo que podemos hacer mecánicamente y manualmente en la boca de alguien. Como ustedes ya han estudiado y aprendido muy bien, es un diente solito, no tiene ansiedad, no tiene depresión, no tiene magnificación del dolor o pensamiento catastrófico. Sin embargo, una persona sí. Así que para mí y para ustedes debe ser siempre, siempre prioridad acordarse de la famosa frase del doctor Cervantes. Yo nunca he visto entrar por una puerta un premolar, una prótesis o un puente. Entra una persona con todo lo que esa persona trae consigo, con toda su parte emocional, bioconductual, sistémica, fisiológica, mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas veces, lamentablemente, como odontólogos nos volvemos reduccionistas porque pensamos que una sola cosa puede encargarse de un problema muy complejo. Entonces, le pregunto yo a los restauradores, o me pregunto yo, si yo fuera restaurador, ¿qué me gustaría saber con respecto al bruxismo, a los desórdenes temporomandibulares y al dolor facial? La primera pregunta que vamos a ir contestando en la clase de hoy, ¿puede la prostodoncia o ontología restaurativa causar desórdenes temporomandibulares y o bruxismo? Número dos, ¿pueden las restauraciones que ustedes hacen o la prostodoncia completa y compleja ser un tratamiento para que una persona no tenga desórdenes temporomandibulares o bruxismo? Y un paciente que ha tenido dolor temporomandibular y o bruxismo severo puede recibir prostodoncia. Estas son las tres cosas que generalmente más me preguntan cuando van a iniciar un tratamiento o cuando pretenden hacer un tratamiento para eliminar un problema temporomandibular previo. Recuerden, y yo lo repito mucho, lo peor que puede tener o el peor parásito de la humanidad es una idea fija. Si alguien a mí me metió en la cabeza que hacer ajustes oclusales perfectos en toda la boca va a aliviar el problema temporomandibular,
Requiere mucho esfuerzo, mucha evidencia y muchas veces no se logra para hacer cambiar a esa persona de opinión. Y acuérdense que una opinión es muy diferente a evidencia. La evidencia requiere pruebas. Por eso existe toda una profesión llamada derecho, en donde se encargan de, a través de un proceso de diferentes ramas y diferentes variaciones, recopilar la evidencia y tener diferentes testigos para tratar de juzgar un hecho. Sin embargo, nunca se sabe la verdad real o completa. En ciencia necesitamos basarnos en evidencia, usar el método científico para saber, después de múltiples pruebas, observaciones, qué es lo que verdaderamente podemos darle a nuestros pacientes para que tengan un tratamiento predecible y siempre el principio más importante. Y acuérdense de esto, por favor. Do not harm. Siempre primero, nunca hacer daño. Y hacer un procedimiento en donde seamos negligentes, en donde sobretratemos o en donde estemos dañando una estructura con el fin de tratar, mientras eso se podía tratar de manera más conservadora, muchachos, eso es negligencia, eso es dañar a la persona. Resulta que en este paciente de 76 años, una persona meramente activa, este, director de una compañía, acude a la consulta con la queja principal de tener un mes de dolor en mi facial izquierdo, em, posterior a colocación de coronas en el cuadrante 3, coronas provisionales. En este caso, si ven hay implantes dentales, algunos podrán decir, pero ¿para qué pusieron 3 implantes y no un puente? Bueno, esas son cosas que ya otros discutirán. Estamos hablando de la parte de dolor. Pues resulta que el paciente se queja de que el dolor empezó por culpa de las coronas que le pusieron en la parte inferior, que él ahí nunca había tenido nada y ahora que las tiene, le duele. Ok, si vemos desde un punto de vista diagnóstico, primero necesitamos saber el origen del dolor. No podemos decir, es culpa de las coronas, quitarlas, desbaratarlas y echar todo para atrás. No, muchachos, ustedes ya son expertos en reconocer. Número uno, dolor dental. Número dos, dolor musculoesquelético, mialgia, dolor miofacial, artralgia, cefalea por TMD, dolor miofacial con dolor referido. Es muy probable que en este caso, si tenemos implantes que no deberían en teoría estar doliendo, tengamos dolor referido temporomandibular, probablemente. Y este era el caso de este paciente. Hay otros casos en donde el problema es más severo, pero aún así tenemos que saber el diagnóstico. En este caso, esta paciente en cuadrante 3, dolor de 8 años de duración, constante, con episodios de exacerbaciones, tipo opresivo. La paciente recibe tratamiento de conducto, post-retratamiento, post-cirugía apical, post-exodoncia, post-tratamiento en la pieza adyacente y en la adyacente y en la adyacente y en la 3.7 y 3.6 por motivo de que pensaban que era del dolor referido. Y luego a alguien se le ocurre que no, probablemente la pieza que le sacaron no había que sacársela y ahora le falta para estabilizar la mordida, le pusieron un implante. Esta señora tenía dolor neuropático. Pregunta número uno. ¿Puede la prostodoncia restaurativa causar dolor temporomandibular y o bruxismo? Este paciente que vimos en la primera radiografía ya había tenido múltiple prostodoncia. Así que más allá de la prostodoncia per se, pensemos en el sistema y la tolerancia. Él tenía dolor agudo, solamente tenía un mes de tener dolor. Por lo tanto, es probable que alguna estructura no dental se hubiese irritado. Teníamos dolor miofacial, artralgia, ocasionada probablemente por el sobreesfuerzo para este señor de recibir tanto tratamiento a la vez. Como si ustedes se hubieran puesto a ir al gimnasio todos los días por 7 días, sin descanso. Dolor muscular. ¿Qué sucede? Para saber si la prostodoncia puede causar dolor temporomandibular o bruxismo, tenemos que recordar la génesis de ambos dos. Bruxismo, como ya hemos estudiado, lo vamos a repetir porque la repetición siempre es buena para estudiar y esto les entra en el examen. El bruxismo actualmente se conoce
como un comportamiento motor o una actividad muscular que tiene una etiología multifactorial, pero se considera actualmente natural y normal. Es decir, fisiológicamente, el cuerpo tiene movimientos rítmicos de los músculos masticatorios en el sueño para permitir la fisiología normal en cavidad oral en las fases del sueño. Sin embargo, el bruxismo puede ser considerado un factor de riesgo para alguna condición deleteria o un factor protector, cuando tenemos otra condición que más bien el bruxismo está siendo quien nos ayude. ¿Y por qué eso? Y vean la parte fisiológica que tal vez algunos dirían, oh, esto es demasiado complicado. Es importante conocerlo y el entender cómo algunos mecanismos explican cosas. Resulta que el, ahí abajito en la derecha se ven cosas ahí extrañas. Resulta que el nervio trigémino tiene subnúcleos en el ganglio trigeminal. Tenemos el subnúcleo mesencefálico, caudalis, interpolaris y oralis. Estos son los núcleos del nervio trigémino. Resulta que el núcleo mesencefálico es el principal encargado de propiocepción y mantener el tono muscular motor en los músculos masticatorios. Vean qué interesante. El núcleo mesencefálico es el único núcleo de un nervio periférico en el cuerpo que está dentro del sistema nervioso central. Y nadie se explica bien esto. Resulta que él tiene conexiones hacia partes del sistema nervioso central que liberan ciertos neurotransmisores. El locus coeruleus que libera adrenalina, la área de la gris periacueductal, la zona de liberación de serotonina. La gris periacueductal es más una zona de analgesia. La zona de liberación de serotonina. ¿Y qué pasa? Resulta que estas conexiones parece que están hechas ahí o están activas en momentos en donde se deben activar los músculos masticatorios con el fin de ayudar al cuerpo de alguna manera. ¿Por qué? Se aumenta el tono simpático, se aumenta la liberación de adrenalina, ¡plup! Tenemos movimientos involuntarios de los músculos masticatorios y parece que esta conexión con el aumento del tono simpático muchas veces tiene que ver con alguna situación o algún evento cardiovascular, principalmente en apnea obstructiva del sueño. Cuando tenemos apnea, tenemos una disrupción del sueño, tenemos un aumento del tono simpático porque hay hipoxia. Entonces, el bruxismo se convierte en un factor protector. Esa liberación de adrenalina hace que se active el núcleo mesencefálico, hace que se activen movimientos involuntarios de los músculos masticatorios para abrir la vía aérea. También sucede cuando hay disminución del pH por serostomía, por reflujo gastroesofágico. Tenemos percepción de esto a nivel del sistema nervioso central. Tenemos activación del núcleo mesencefálico. Tenemos activación de actividad muscular excesiva. Asimismo, sucede cuando tenemos alteración en los niveles de serotonina y dopamina. Especialmente hoy por hoy tenemos información muy diversificada, por lo que tenemos altísimos niveles de subidas y bajonazos de dopamina y serotonina, que ese desbalance también contribuye a que haya mayor actividad profuncional, a un punto en donde está siendo más un factor de riesgo para otras condiciones. Como ya hemos visto, el bruxismo se habla de que es de sueño o de vigilia, y lo hemos definido como una actividad de los músculos masticatorios durante el sueño que puede ser rítmica o fásica. Y en la vigilia es donde tenemos contacto de los dientes o solamente tensión muscular, sin ni siquiera que haya contacto. Recordemos que bruxismo no necesariamente es igual a dolor. ¿Por qué? Porque empieza a haber tolerancia muscular. Entonces, ¿cuál es acá la moraleja? Tenemos una condición que está completamente mediada por el sistema nervioso central. No hay nada que ustedes hagan en las piezas dentales
que vaya a alterar el bruxismo. Más bien, se observó en los años 80, en unos estudios muy famosos, en donde colocaron restauraciones altas de oro para comprobar que el bruxismo era causado por contactos prematuros. ¿Qué descubrieron en esto? Que más bien esos contactos prematuros causaban dolor agudo periodontal, por supuesto, porque la primera respuesta cuando tenemos un contacto prematuro va a ser inflamación periodontal. Y detenía un poco los primeros días la actividad muscular excesiva por una respuesta inflamatoria localizada. Es decir, la prostodoncia no va a ser causa directa de dolor temporomandibular o bruxismo, en este caso de bruxismo. Hablando del dolor temporomandibular, hemos entendido y repasado en este curso que el dolor temporomandibular o los problemas, desórdenes temporomandibulares, son condiciones que tienen un espectro multifactorial, pero se habla de disfunción en los músculos de la masticación y la articulación temporomandibular, de una etiología biomecánica, bioconductual y con un componente incluso neurológico. Los desórdenes temporomandibulares, como hemos estudiado, se habla que tienen una prevalencia del 10 al 18%, con una incidencia del 4% anual. Sus factores de riesgo comprobados: número uno, dolor facial previo, factores biopsicosociales, otros dolores en el cuerpo, síntomas somáticos, la actividad muscular excesiva cuando la tolerancia no es suficiente. Para que algo duela, se necesita que la tolerancia baje y que la sensibilidad aumente. Entonces, cuando tenemos bruxismo, este puede ser un factor de riesgo en una persona en la cual la tolerancia ha bajado. Puede ser que nunca me haya dolido, pero mi tolerancia bajó y el bruxismo que he venido haciendo por años se convierte en un factor de riesgo contribuyente ahora que mi tolerancia bajó. ¿Y por qué baja mi tolerancia? Porque factores protectores bajaron. No estoy durmiendo bien, estoy más tenso, estoy consumiendo exceso de sustancias estimulantes, tengo paradeferia, no estoy ejercitando mi cuerpo, por lo que hay menos resistencia al dolor muscular, eh, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de etiología de los desórdenes temporomandibulares, tenemos micro, macro trauma, tenemos factores sistémicos, tenemos factores intrínsecos. Se habla de que puede haber predisposición a cierta personalidad que predispone a catastrofización del dolor o mayor cantidad de síntomas somáticos. Resulta que, por lo tanto, es muy poco probable que un tratamiento prostodóntico pueda ser causa de un problema temporomandibular. Es muy poco probable que una resina, un puente u una serie de implantes que ustedes hagan vaya a causar un problema temporomandibular. Sin embargo, si tenemos una persona que ha tenido que hacer múltiples tratamientos, múltiples intervenciones, muchas veces saturar esos músculos con largas horas con la boca abierta, largas citas que causan frustración, que causan tensión, que al mismo tiempo tenemos tensión fisiológica sobre los músculos masticatorios y la articulación temporomandibular, puede ser un factor contribuyente. Sin embargo, el que se altere en cierta medida la dimensión vertical o se altere la oclusión, pongan mucha atención, va a causar siempre, 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 primeramente, una respuesta aguda local. Porque si estamos lejos de la capacidad de adaptación del paciente o de la persona, ahí es donde vamos a tener una respuesta aguda y difícilmente un problema crónico temporomandibular. Vamos a la segunda pregunta, entonces. ¿Puede la prostodoncia ser tratamiento para desórdenes temporomandibulares y o bruxismo? Resulta que tenemos que tener muy claro que lo primero en dolor siempre es tener un diagnóstico adecuado. Y en dolor,
es muy diferente. El sitio versus el origen cuando hablamos de dolor temporomandibular. ¿Por qué? Porque no necesariamente, siempre, en donde la persona percibe el dolor es el lugar que origina el dolor. Y especialmente cuando estamos hablando de estructuras no dentales, músculos, articulación, dolor neuropático o dolor neurovascular. Como ya ustedes han visto en casos que les he presentado, es muy serio ver que no hay una evaluación adecuada de la historia de dolor del Sócrates, del entendimiento de quién es la persona. Y como tenemos tanta capacidad de hacer procedimientos y el paciente no tiene que por obligación saber que su dolor no viene de los dientes, se realizan extracciones múltiples como hay en el cuadrante 3, se realizan exodoncias completas como en este paciente que vemos acá abajo, o peor aún, lo que se pensaba hace muchos años. Este paciente que tiene dolor temporomandibular, migrañas, dolor de cabeza, tenemos que llevarlo a relación céntrica porque esa es la posición en que los cóndilos se encuentran en la posición más natural y esto va a permitir que se relaje la mandíbula y entonces no vamos a tener problemas temporomandibulares. La evidencia no tiene ningún soporte para esta afirmación. El llevar a un paciente y someterlo a un tratamiento tan cruento como este que ven ahí, tratamientos de endodoncia y coronas en todos los dientes para tener una oclusión perfecta, ya sea ortodónticamente o prostodónticamente, no tiene evidencia de que vaya a ayudarnos a tratar el dolor temporomandibular o el bruxismo. ¿Qué pasa? Hoy por hoy se sabe que no hay evidencia de correlación entre la maloclusión y los desórdenes temporomandibulares. Y los factores que contribuyen, en cierta manera, contribuyen, no sean causantes, a agravar un problema temporomandibular, la mayoría de las veces son factores con una evidencia prácticamente de una disarmonía ortopédica. Pongamos atención, mordidas abiertas anteriores esqueléticas, overjets de más de 6 milímetros, mordida cruzada, 5 más dientes posteriores faltantes. Esto causa compensación muscular. Sin embargo, no podemos pensar, como en este caso, este paciente que aparece con dolor agudo muscular y la respuesta de 3 odontólogos fue, esto es culpa que usted tiene, 56 años, ¿verdad? Tiene la mordida de esta manera y la única manera en que se le va a arreglar ese dolor es haciéndole su cirugía ortognática, su ortodoncia y compensando la mordida. El paciente llega a mi consulta, este caso ya se los había presentado, evidentemente tenía dolor agudo muscular y el dolor agudo muscular se recupera muy sencillo. Si es agudo, no tenemos todavía magnificación del dolor ni neuroplasticidad negativa hacia sensibilización central, por lo que podemos con analgésicos, reposo, ejercicios, mejorar la condición de dolor agudo. Por lo tanto, es de nuestro conocimiento actual que la relación céntrica, lo que ha demostrado la evidencia científica, es una posición de guía cuando se va a realizar una restauración completa, compleja. Sin embargo, no es una posición que debamos buscar como una posición terapéutica. La relación céntrica igual a oclusión céntrica es la base para que ustedes se guíen a la hora de realizar un procedimiento prostodóntico. Nuevamente, no es una posición que se deba buscar con fines terapéuticos, por una razón sumamente sencilla. La articulación temporomandibular está hecha de fibrocartílago. El mismo es muy dinámico. El fibrocartílago
permite que haya movimiento de fluidos, cambio de la dimensión de esos espacios articulares superiores e inferiores, cambio de la dimensión del disco articular, no es cartílago hialino, permite movimiento de fluidos. Entonces, asegurar que vamos a tener verdaderamente a la persona en su dentición natural, en esa relación perfecta, es bastante iluso y es sobrecargar al paciente de tratamientos que probablemente no van a ser necesarios. Si ustedes preguntan a cualquier odontólogo en este país, la colocación de unas prótesis totales en relación céntrica igual a oclusión céntrica es su mejor estimado. Nadie puede asegurarles que verdaderamente están en esa posición en donde el cóndilo se ubica en la posición más anterior, superior, en relación con el disco articular en la cavidad articular. La relación céntrica tiene en efecto 11 definiciones diferentes, en donde tenemos que la que más probablemente se utiliza es donde se habla que el disco articular está en la posición más anterior, superior y medial, es decir, más hacia adelante, más hacia arriba y más hacia medial en relación con el cóndilo. Sucede que hay mucha adaptación, es decir, mientras la persona tenga adaptación y no haya incomodidad muscular, articular, la persona va a funcionar bien. ¿Por qué? Básicamente porque los músculos no están hechos para estar nunca en contracciones isotónicas. Ellos necesitan estar en una posición de reposo, en una zona neutra, no contraídos. Y si tenemos contracciones isotónicas, quiere decir que estamos en máxima intercuspidación, en donde no es natural que ningún músculo se encuentre así. Por lo tanto, la prostodoncia no se considera tratamiento para desórdenes temporomandibulares. Vale, y es importante hacer la aclaración. Si tenemos falta de piezas, si tenemos jets o mordidas abiertas o mordidas telescópicas, necesitamos estabilizar la mínima necesidad de top de estas estructuras. No vamos a pretender que una persona pueda estar corriendo siempre con un solo pie. Mínimo necesita una prótesis para poder balancear la biomecánica. Es decir, si nos falta soporte posterior, debemos reponerlo. Si nos faltan prótesis, debemos reponerlas. Si la compensación muscular por un paciente clase 2 es demasiado, le va a ayudar. Sin embargo, no vamos a pensar que vamos a obligar a un paciente a hacerse una restauración completa y compleja para aliviar su problema temporomandibular. La tercera y última pregunta. Un paciente con historia de desórdenes temporomandibulares o bruxismo puede ortodoncia por razones restaurativas. La articulación temporomandibular por su dinamismo, dado su estructura de fibrocartílago y su alta lubricación y su alta capacidad de resiliencia por el alto uso que tiene y porque los músculos masticatorios son principalmente fibras de contracción lenta, tiene una capacidad de recuperación altísima. Es probablemente la única articulación que se ha visto, como ven ahí en este estudio de Schiffman y Amat, que puede haber progresión o puede haber recuperación cuando incluso hay daño en las estructuras de la articulación temporomandibular. En este estudio, en, en en el 10%, en más o menos, hablemos del 12% de las articulaciones que tenían enfermedad degenerativa de articulación o osteoartritis, osteoartrosis, se progresó en el 12%, mientras que alrededor del 8% más bien mejoraron. Es decir, ambas cosas son posibles. La articulación por sí solita, sí
se disminuyen los factores contribuyentes, ya sean inflamatorios, mecánicos, bioconductuales, de estabilización, pueden llevar a esta articulación hasta mejorar. Asimismo, el tejido blando, es decir, el disco puede generar una banda posterior de fibrocartílago y recuperarse cuando se encuentra adelantado. Sé que esto es a veces un poquito complejo de entender, pero hay que entender que más allá de que tengamos miedo de hacerle prostodoncia a un paciente, tenemos que entender que el dolor crónico es muy diferente al dolor agudo. Y un paciente que ha tenido dolor crónico temporomandibular y está estabilizado puede recibir cualquier tratamiento prostodóntico que necesite. Sin embargo, tenemos que entender que una persona que ha sufrido cualquier tipo de dolor crónico, ya por ende, es probable que tenga un sistema somatosensorial diferente y que necesitamos probablemente tratar un poco diferente. ¿A qué me refiero? No es una persona que vamos a poder en una sola sesión lesionar o lastimar con 5 punciones en diferentes zonas para colocar la anestesia. Tiene que ser una muy exacta y perfecta para no lacerar ese tejido, porque tenemos un sistema somatosensorial que va a responder muy fácil a cualquier estímulo y va a magnificar ese estímulo doloroso. Estamos pensando a nivel de dolor. Es un paciente que no va a tolerar citas muy largas, porque probablemente le va a generar cierta ansiedad y también no puede tener biomecánicamente la boca abierta tanto tiempo. Entonces, sí pueden recibir tratamiento restaurativo, sí pueden recibir tratamiento prostodóntico. Sin embargo, es recomendable, si hay dolor temporomandibular, eliminarlo o controlarlo primero. Y si hay bruxismo, pensar en qué puede estar sucediendo más allá que nos haga pensar que necesita tratamiento o el bruxismo está siendo un síntoma. Recuerden, si vemos facetas de desgaste severos, pensemos en, hay apnea obstructiva del sueño, hay resistencia de la vía aérea, tenemos problemas gastrointestinales, tenemos exceso o polifarmacia que esté causando serostomía, tenemos alguna condición neurológica no tratada, tenemos deprivación de sueño, insomnio, tenemos uso de fármacos que actúen a nivel del sistema nervioso central que estén sobreestimulando el efecto, o tenemos consumo de sustancias ilícitas que estén sobremagnificando el efecto. No es tan sencillo, pero es la realidad. No podemos con nuestras manos hacer una corona o un puente y pensar que esto va a solucionar el bruxismo. Antes existía la percepción de que si colocábamos o aumentábamos la dimensión vertical, esto iba a hacer que el cerebro le dijera a los músculos, ahí ya me siento cómodo, entonces ya no voy a rechinar los dientes. Bueno, parece que eso como que no tiene ningún fundamento científico. Sin embargo, entendiendo que el bruxismo sucede en el sistema nervioso central, hay que ser más doctores e ir más allá y decirle a su paciente, no, tiene que ir a donde el gastroenterólogo a revisar qué más esté pasando, o tiene que ir a donde el neumólogo para un estudio del sueño, o tiene que ir al otorrino porque tiene las vías aéreas súper colapsadas, las adenoides grandísimas, entonces para que abran esa vía aérea un poquito. Esa va a ser mucha su responsabilidad. Recordemos que el tratamiento se debe siempre, siempre basar, número uno, en el diagnóstico. Si vamos a tratar el dolor temporomandibular, ¿qué estamos tratando? Artralgia, mialgia, cefalea por dolor temporomandibular, dolor miofacial, osteoartritis, osteoartrosis. Estamos tratando desplazamiento del disco con bloqueo intermitente. Estamos tratando, tenemos que saber cuál es el diagnóstico. Muy importante, cuáles son los factores agravantes de este paciente. No duerme bien, tiene altísimos niveles de tensión en el trabajo, no tiene ni un minuto para hacer ejercicio, para dedicarse un poquito de tiempo a sí mismo, mantiene todo el día la posición de los músculos en una posición no natural, es bruxista severo. ¿Cuáles son los factores agravantes y que perpetúan esa condición?
Y por supuesto, cuál es la disposición de esa persona. Adentrándonos un poco en esta clase, en qué es lo que vamos a ir viendo en los inicios del abordaje terapéutico. Ustedes deberían a todos los pacientes investigar por dolor temporomandibular. No, sin embargo, a todos los pacientes deberían hacerles una examinación exhaustiva. La idea es siempre preguntar, ¿ha tenido dolor de cabeza, de mandíbula? ¿Se le ha quedado la mandíbula trabada o tiene dolor en el oído, cuello o sien? Si estas preguntas son positivas, ustedes van a avanzar a hacer lo que ya conocen, el DCTMD, que les permite entender más a fondo si hay, y con un diagnóstico validado, si ya tienen un problema temporomandibular instaurado. Si la persona también ha percibido cambios en su mordida, si siempre recordando que la parte bioconductual es muy importante, así que no vamos a hacer un examen más exhaustivo en una persona que no lo necesite. Porque recuerden que cuando hablamos de dolor, vamos a tener nocicepción, el proceso fisiológico, dolor, el proceso emocional y sensorial, comportamiento por el dolor, la respuesta y el sufrimiento, qué tanto esto está impactando la calidad de vida de esta persona. Porque es muy importante que recuerden siempre, y más ahora que vamos a ver algunos detalles del abordaje terapéutico inicial, que es muy diferente dolor agudo versus dolor crónico. El dolor crónico produce cambios fisiológicos en el cuerpo y se considera prácticamente una enfermedad sistémica. Disminuye la capacidad de tolerancia de la persona, aumenta la fatiga, disminuye la capacidad de conciliar un sueño reparador. Les repito mucho y siempre se los repetiré. Siempre, siempre, siempre tenemos que diferenciar el diagnóstico dental y pensar que el primer problema que tiene nuestro paciente es un problema dental y luego subir a un problema musculoesquelético. Y nunca pensar que un problema dental va a solucionar un problema musculoesquelético. Bueno, aunque puede ser en el caso de una este, miositis. La miositis es una condición en donde hay una infección casi siempre asociada a una tercera molar, en donde el músculo eh, está, tiene un espasmo asociado a la difusión del absceso. Cuando pensemos en el abordaje terapéutico, y esto lo vamos a ahondar más en la próxima clase, ustedes ya están muy bien entrenados en que tenemos que saber quién es ese paciente, entender cuál es su condición, cuál es su situación, tener una muy buena visión de su condición sistémica y conocer cuál es el problema. El Sócrates, cuál es la queja principal, a dónde le duele, hace cuánto le duele, cuál es la calidad, si irradia, qué lo alivia, la temporalidad, qué lo exacerba, cuál es la severidad. Hacemos un examen clínico dental, periodontal, de mucosas, temporomandibular, de nervios craneales, por los que vamos a lograr tener un diagnóstico físico. A partir de ahí vamos a tener factores agravantes que vamos a haber entendido a través del diálogo o eh, la intervención estratégica o diálogo estratégico y vamos a entender qué factores protectores tiene este paciente. Cuando reconocemos si es dolor agudo o dolor crónico, vamos a saber también si el paciente es simple o complejo. ¿Qué divide eso o qué nos hace pensar si un paciente es simple o complejo? El tiempo de evolución, qué tantos factores protectores tenga y el axis 2. El axis 2 es la parte biopsicosocial, que no necesariamente una persona tiene que tener una condición psiquiátrica diagnosticada. Todos tenemos factores biopsicosociales, ansiedad, angustia, depresión, pensamiento catastrófico, neuroticismo, que pueden llevarnos a volvernos un paciente complejo. Así que tenemos que analizar qué tan alto es ese axis 2 para saber si el paciente es simple o complejo. A veces el diagnóstico puede ser tan simple como artralgia o como dolor miofacial, que si cuando ustedes están comentándole a la paciente y educándole a la paciente empieza a llorar porque dice, ay, yo me voy a morir de esto, yo me voy a morir de esto, yo me voy a morir de esto, definitivamente esa persona tiene un axis 2 alto. Y pasa muy a menudo en la consulta de dolor, muchachos.
Cuando tenemos un paciente simple y tenemos dolor agudo, el tratamiento es muy sencillo. Es reposo, temperatura, antiinflamatorio, AINES, por un periodo cortito, de 7 días máximo, y eliminación del origen de la nocicepción. Si esta persona llegó a ustedes porque estaba comiendo chicle en exceso, beef jerky, o se fue a comer palomitas y se comió el bucket completo y no aguanta la mandíbula, ese es el origen de la nocicepción. Casi nunca es tan fácil, pero entendamos que, por ejemplo, el reposo en la mandíbula se logra con masticación bilateral, al mismo tiempo evitar que los músculos se encuentren tensos durante el día, que esa es de las cosas más difíciles, no crean. Hay que hacerle entender al paciente que durante el día tiene que estar chequeando, que no esté tensando los músculos, la cara y los dientes, y que no tenga el cuello en esta posición. Cosas tan sencillas como esas, muchachos. En la clase anterior analizamos un poquito de el abordaje terapéutico para dolor agudo, así que mantengámoslo por ahí en mente. En las clases por venir analizaremos un poco de las diferentes abordajes terapéuticos. Siempre muy importante y saber que, por ejemplo, la cita inicial en dolor orofacial se denomina cita de evaluación y tratamiento. Todo esto que ven aquí, ejercicios, autocuidado, terapia conductual, educación, procedimientos, modalidades de fisioterapia, aparatología y farmacología, viene a ser como un menú, el cual uno individualiza para cada paciente. No todos los aparatos son iguales, no a todos se les mandan los mismos medicamentos, no a todos se les hacen los mismos procedimientos. Así que es muy importante esa cita inicial. ¿Y cómo es esa cita inicial? Ustedes en la cita inicial necesitan saber quién es mi paciente, qué edad tiene, qué enfermedades tiene, qué le puedo mandar o qué no. Tengo que admitirles que varias veces en mi carrera me ha pasado que prescribo medicamentos y el paciente termina con algún sangrado digestivo o termina en emergencias porque la presión se le bajó y les juro que tengo muy, muy buen análisis en qué le voy a enviar a ese paciente, pero muchas veces hay situaciones en la vida que uno no puede predecir y junto con algún medicamento están los efectos secundarios. Después de saber bien quién es el paciente y entender muy bien su condición, el Sócrates, la historia de dolor. Luego ustedes hacen su examen clínico. DP significa dental periodontal, que nunca se les olvide. Y el DCTMD, sin olvidar la examinación de nervios craneales y pruebas complementarias. Lo primero que se va a hacer siempre en esa cita de tratamiento es educación en dolor de anatomía temporomandibular o dental, educación en el diagnóstico y la terapia o tratamiento que queramos agregarle. En dolor, la educación produce disminución de la ansiedad, por lo tanto, mejoría en el dolor. Así que a diferencia de tal vez en EPI o en Perio, que ustedes le van a estar explicando a sus pacientes y el paciente va a estar como, ajá, en dolor, el paciente mejora si entiende lo que tiene. Así que es un éxito, porque es un fastidio lidiar con los pacientes de Perio que no valoran absolutamente nada. Así que, por el momento, vamos a dejar esto por ahí, muchachos. Recuerden siempre, 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 tres cosas. Aunque sea difícil o aunque sea lindísimo, todo pasa. Por eso, como decimos en la maratón número 2, hay que disfrutar el proceso, porque todo pasa y al final siempre se llega a la meta. Vean qué bonito todas las generaciones que ya han pasado por dolor orofacial. Cualquier cosa me escriben un correo. Queda la presentación guardadita por ahí para que la puedan ver las veces que necesitan. Buenas noches y que disfruten la semana. Nos vemos el próximo jueves.